luxaciones y fracturas, ¿verdad? Entonces, como les mencioné, una manera de recordatorio, siempre teniendo en cuenta, pues, uno, que es el examen, y dos, los conocimientos que ustedes tienen que todos los días estar repitiéndose, porque en la práctica se va a dar. Sí o sí lo vamos a tener en cuenta. El llamado paz, como iniciamos, protege, avisa y socorre. El socorre, acuérdense que es la evaluación, que empezamos con la primaria y después la secundaria. La primaria, que vemos los signos vitales, está consciente. Si no está consciente, si hay respiración, si hay pulso, si no, empezamos lo que es el RCP. Y si tenemos un DEA, un desfibrilador, pues lo usamos también con todas las indicaciones que nos da, ¿verdad? Ahora, si vemos o ya estabilizamos al paciente o a la paciente, a la víctima, en pocas palabras, también valoramos una evaluación secundaria, ¿no? Paralelamente siempre, recuerden, de cabeza a pies. Vamos a ver si tiene alguna lesión, como pueden ser, pues, heridas, pueden ser hemorragias, quemaduras, fracturas, ¿no? Los dos primeros ya lo hemos visto, que son heridas, clases de heridas, cómo vamos a actuar frente a una herida, y las hemorragias también, en la manera de actuación, y qué clases también tenemos, ¿no? La más grave, ¿se acuerdan? La hemorragia arterial, ¿no? Que es la más profusa. Y las quemaduras que vamos a ver en la próxima clase, y hoy que vamos a ver fracturas, luxaciones, ¿verdad? Vamos a ver las más graves también, las que son, por ejemplo, de cráneo, sus principales síntomas o signos, que es lo que podemos visualizar rápidamente. En las lesiones traumatológicas, en general, nuestro, digamos, de manera traumatológica, es decir, la clasificación es la siguiente. Empezamos por heridas porque compromete, digamos, lo que es la piel y el músculo, ¿verdad? Que hemos visto las heridas, pues, desde limpias, las heridas sucias que se dan, pues, en la calle, las heridas superficiales, las profundas por un corte, por un objeto, eh, por ejemplo, un destornillador, que vimos un ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de heridas podemos tener? Y lo que nos produce, pues, a veces un sangrado o hemorragia. Después de eso, vamos a ver actualmente lo que son los traumatismos articulares, ¿no? Que pueden ser las fracturas. Dentro de las fracturas dividimos en tipos, también lo dividimos en clases, en lo que es fisura, que es una fractura casi invisible, y los tipos de fracturas que puede ser, pues, de minuta, puede ser horizontal, puede ser diferentes clasificación que se da, ¿no? Y en diferentes partes del cuerpo, dependiendo cuál es más riesgoso, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? Y las luxaciones, que suelen ser, pues, de las mismas articulaciones, ¿no? Que sale de su sitio, lo que le decimos, pues, una torcedura, ¿no? Los traumatismos cartilaginosos, que es el mismo desgarro de meniscos, que generalmente tiene que ver siempre con la rodilla, ¿no? Que muchos jugadores o jugadoras de fútbol, pues, tienen esta lesión, y lamentablemente, pues, hasta los grandes jugadores lo presentan. Y pues altera los meniscos, altera muchos otros, compromete muchos más órganos, digamos, de la misma rodilla, ¿no? Entonces es necesario su evaluación, su terapia física siempre. Los traumatismos musculares, como su nombre lo dice, vamos a ver los desgarros también, desde leves, que vemos una contusión. Se acuerda que vimos en la clase parada las contusiones, que son desde, pues, un moretón pequeño, un moretón grande. ¿Qué hacemos? Colocar hielo, ¿verdad? Básicamente, pues, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y los traumatismos óseos también, que tienen que ver con fracturas, ¿no? Que se va acompañado a veces de las articulaciones. Como dice acá, pues, los tipos, ¿no? Incompletas, que son las fisuras, las que son invisibles, las que son conminutas, que son pequeñitas, chiquititas, que son las más peligrosas, porque a veces hasta el torrente sanguíneo pueden ir. Las unifragmentadas, de uno solo, abiertas, cuando ya vemos la herida, pues, ¿no? Una fractura sale del hueso y lo vemos así afuera. Las cerradas vemos, pues, vamos a ver los ejemplos, pero de manera rápida, ¿no? Las alineadas y las desplazadas, cuando lo vemos, pues, movido a un lado. A veces ni siquiera es doloroso, no sé si, bueno, se demostró por la adrenalina, ¿no? En el momento, pero después es muy doloroso. De manera de repaso, digamos, acá les he puesto unas cuantas diapositivas para saber, en cuanto al cuerpo humano, cuántos huesos tenemos, que son 206 en total, que estos huesos, pues, están unidos entre una articulación, digamos, una y otra articulación, y están unidos por ligamentos. Articulación, que son las partes finales del hueso, está unido por ligamentos. Y este ligamento que se une, pues, al músculo se llama, perdón, este hueso que se une al músculo se llama tendón. Es para básicamente entenderlo, ¿no? Este es un ejemplo de una rodilla, básicamente, ¿no? Ligamento, articulación, ¿verdad? Y lo que son los músculos, que el músculo, digamos, que se encuentra por acá unido a este hueso, es el tendón. Eso es principalmente lo que quiero que se grabe. Hueso, ligamento,
músculo, tendón. Y estas son las principales lesiones que vamos a ver en el hueso, fracturas, en la articulación junto con el ligamento vamos a ver lo que son las luxaciones y en el tendón lo que vamos a ver lo que son los esguinces o también más luxaciones, a veces se da pues una lesión mixta, digamos, ¿no? Acá como se ve, ¿no? Un hueso esquelético, un hueso que se refiere al hueso, al músculo, perdón, músculo esquelético, músculo que recubre todo el cuerpo humano de por afuera, que es el músculo, por ejemplo, de lo que es los brazos, las piernas, ¿no? Y los tendones, como nuevamente lo mencioné, lo que une músculo con hueso. Este blanquito es el llamado tendón. Esta es la mano, la que sufre pues mayores lesiones y he visto hasta mano y pie, ¿no? A veces no sé si les ha tocado a ustedes, se levantan en la madrugada y caminan y el dedito chiquito del pie, pues justo se topó en el filo de la cama, en el filo de la mesa de noche, etcétera, o como estamos con la luz apagada no nos damos cuenta, y justo ese dedito chiquito es el que se fractura. A veces se luxa nada más o es una contusión, que es un golpe, pero he visto casos que se han fracturado, lamentablemente sí los he visto, que el dolor es tan intenso que al otro día se levantan y lo ven así morado, hinchado tremendamente que no pueden ni moverlo. Una radiografía y fue una fisura, ¿no? Que no es tan visible, pero ya tiene una fisura. Hay que enyesarlo. Y no puede movilizar lamentablemente nada del pie, ¿no? Las funciones básicamente del sistema esquelético, que es lo que nos va a manejar, pues, eh, en nuestra manera motora, por así decirlo, todo completamente, que va desde la cabeza, esos huesos principales que protegen nuestro cerebro, el tórax que protege nuestro corazón, nuestros pulmones, y todos los demás huesos de extremidades superiores, inferiores. ¿Qué funciones van a tener los principales? Sostén mecánico, como su nombre propio lo dice, va a sostener todo lo que es la parte morfológica, digamos, como un armazón, como menciona acá, de todo el cuerpo humano, ¿verdad? Va a ser también un mantenimiento postural. Cuando estamos de pie, digamos, nos va a ayudar a estar parados erguidamente o correctamente. Claro que va a depender de la postura que nosotros podamos realizar, lo cual se menciona siempre debe ser correcta. Al pararse, al sentarse, al alzar un objeto, todos esos consejos que se pueden dar, no sobre las cosas activas también. Un soporte dinámico, ¿qué significa? Que nos ayuda, ¿no? Con diferentes funciones del cuerpo, como es el caminar, es decir, la marcha, locomoción, movimientos corporales que puedan darse, ¿no? En este caso nos menciona como palancas, anclajes para los músculos, es decir, empezamos a mover para adelante, para atrás, al costado, todos los movimientos que tenemos, que nosotros decimos, pues, extensión, flexión, abducción, rotación, etcétera, ¿no? Y nos va a ayudar, pues, a realizar todos estos movimientos. Además, también como protección de vísceras, como les había dicho, ¿no? Del corazón, de los pulmones, del hígado, que está en esta parte, que son los más frágiles, ¿no? Que son los principales, digamos. Y un almacén metabólico. ¿Por qué? Porque en este caso nos funciona como modulador, digamos, en lo que es un almacén del intercambio que se da de diferentes de calcio y fosfatos que se puedan dar dentro de estos huesos, ¿no? Principales. Por eso es que se dice que en la niñez es muy importante la alimentación adecuada. Y no solo me refiero a los productos lácteos, sino a otros productos como frutas, vegetales, que nos ayudan también a tener un buen, digamos, un buen sustento de calcio y de estos fosfatos. ¿No? Los derivados de la leche, ¿cómo se llama? Esto como arbolito que se llama, me olvidé el nombre por completo, pero el brócoli que es muy bueno también. Entonces, todas estas cositas nos va a ayudar que después para nuestra adultez, pues estos huesos estén realmente resistentes. Si tenemos una fractura o algo, pues no se va a romper tan rápido, ¿no? Hay muchos casos que se rompen tan rápido, son tan frágiles, porque ya pues a una edad de 30, 20 años de repente ya tienen una osteopenia, que le decimos, significa que el hueso no tiene buena cantidad de calcio, de fosfatos, y por lo tanto se rompe rápido, es muy como un vidrio, totalmente frágil. Una de las principales partes de justamente de todo el esqueleto que estábamos viendo es esta parte de acá que es la columna vertebral, una muy importante que tiene que ver con nuestro sostén y con nuestro mantenimiento postural, ¿no? Porque está justamente en la columna, en la parte vertical que tenemos más larga del cuerpo humano y que en sí funciona como digamos, varias funciones, ¿no? Una que sostiene la cabeza, básicamente, aporta flexibilidad, es decir, vamos a poder agacharnos, que es la flexión, vamos a poder extender, vamos a poder hacer rotación para un lado, para otro, y nos va a ayudar a soportar el peso mismo del cuerpo.
protegiendo además lo principal que es la médula espinal, donde se da pues la producción también de ciertas células sanguíneas. Acuérdense ¿por qué menciono esto de ayudar a soportar el peso del cuerpo? No sé si a veces les han dicho pues un diagnóstico de, tiene, digamos, una discopatía o una formación de hernias pequeñas lumbares, que en muchos casos se están viendo, y la recomendación principal del especialista es, por favor, baje de peso, porque esa parte es la del soporte. Entonces, obviamente, si tenemos más peso, nuestra columna va a tener mucha más dificultad de poder mantenerse erguidamente o como debe ser, y nos va pues a dar unas posturas, o vamos a dar unas posturas que no deben ser y producimos diversas lesiones, ¿no? Recuerden que acá pues las vértebras, vamos a ver en total, son 33 huesitos que forman esta columna vertebral. De las principales, y yo siempre lo menciono, es la parte cervical. Siempre lo menciono en caso de accidentes de tránsito, principalmente moto o auto, cuando hacen el llamado latigazo. No sé si alguna vez han visto, estoy manejando el freno de golpe y mi cabeza se va hacia adelante, después hacia atrás. Imagínense ese movimiento, o háganlo con su mano de para adelante y para atrás. ¿Cómo funcionan esas vértebras? ¿No? Ok, sí están protegidas todo, pero ese mismo movimiento a la larga nos puede traer repercusiones. Después vienen las dorsales, o también las denominadas torácicas, las lumbares, que son las principales donde presentan dolor o molestias, en especial cuando hay una mala postura, y las sacras, ¿no? Siendo las últimas pues las del coxis. Mencionar que entre una y otra vértebra pues hay un tejido suave, cartilaginoso como gelatina, y el disco intervertebral, ¿no? El disco que se encuentra entre las vértebras. Esto favorece que la columna pues tenga un movimiento de para adelante, para atrás, con una flexibilidad que menciona. Es importante que mencione este cuerpito justamente porque ahí se dan las lesiones. Este espacio disminuye, el tejido empieza a salir y ahí se forma pues la llamada hernia, ¿no? Que es lo que duele, lo que produce pues ese pinzamiento, lo que produce el dolor. Y en la cabeza, pues el otro órgano principal, como les había dicho, ¿cuántos huesos tenemos en la cabeza? Son 8 que estamos viendo, lo que es la parte frontal, mismo nombre lo dice la cabeza, la frente, perdón, parietal, lo que es la parte temporal, que es la parte pequeña encima de la oreja, por así decirlo, la occipital, que es la parte de atrás cuando nos duele más, digamos, cuando estamos ahí tensionados con los hombros, con el cuello, ¿verdad? Los huesos esfenoides, que son unos pequeñitos, los etmoides, que también están por acá pequeñitos, y los huesos, bueno, que son variables en sí, en general, de todos los que están en la cabeza, ¿no? Los que menciona acá, por ejemplo, dice el hueso nasal, el hueso maxilar superior, inferior, estos son los huesitos, pues, propiamente de la cara, ¿no? Cráneo en general, cabeza y cara, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya estamos revisando lo que son los huesos, que son los principales órganos que vamos a ver, el principal órgano que vamos a ver que son los que se lesionan, ¿no? Con luxaciones, contusiones, y fracturas. En este caso vamos a ver las llamadas esguinces, luxación y fractura, como vamos a ver a continuación. ¿Qué son los esguinces? Como dice acá, y como vemos, siempre un esguince, y el más conocido es un esguince de tobillo, ¿verdad? Se dice que lo llamamos así un estiramiento, se me estiró el tobillo, un estiramiento muscular, y que se suele dar a veces, ya cuando es en tercer grado, hasta la ruptura de esta zona, donde produce pues del mismo ligamento, ¿no? Entonces, ¿qué se dice? Es la separación momentánea de las superficies articulares, generalmente después de un movimiento, forzado un movimiento, digamos, estoy caminando y me resbalé en el filo de la vereda, 1 o 2, pero si ya empiezo a romper, pues es un grado 3, ¿no? Y es un dolor intenso, como vamos a mencionar más adelante, de acuerdo a su clasificación. Puede suceder un esguince con digamos, una fractura, sí, o puede darse con una luxación, sí, también, o simplemente un esguince nada más, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Con una prueba auxiliar que se llama radiografía. La radiografía de la parte, pues, tobillo u otra zona que es una mano, digamos, la muñeca, ¿no? Que es la zona afectada. Entonces, es importante mencionar eso, que sí puede ser acompañada de otra lesión, ¿ok? ¿Qué síntomas vamos a presentar? En forma general, lo que va a presentar es un dolor intenso, localizado justamente, por ejemplo, el tobillo, ¿no? Como lo mencioné en la zona, bastante dolor.
desde pues un moderado hasta un grave, ¿no? Una inflamación, vamos a ver la hinchada. No vamos a poder mover normalmente, o sea, ni para arriba ni para abajo al costado, tal como lo vemos acá, ¿no? Y puede pues ir acompañada de hemorragia en los tejidos, como puede ser pues lo que habíamos visto, los hematomas, ¿no? Mire cómo está moreteado esta parte. Eh, bueno, acá se me confundió, acá en el esguince grado, la clasificación de los esguinces, vamos en el grado 1, grado 2 y vamos a ver el grado 3. En el grado 1, que es un leve, miren acá cómo se diferencia por el color, básicamente. Es la lesión parcial del ligamento, como lo mencioné al inicio, digamos que es el desplazamiento nada más o la hinchazón del mismo ligamento, más no hay rotura, ¿ok? Y están distendidas, están relajadas, pero intactas, es decir, no están rotas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No hay mucha limitación, es decir, puede mover un poco el pie, ¿sí? Y el dolor tampoco no es demasiado, ¿no? Al tacto, digamos, si tocamos sí va a haber, claro, dolor porque está pues lesionado el ligamento, pero no va a ser intenso, ¿ok? Y sí puede mover, eso es lo principal de diferencia. Puede moverlo, no es muy intenso, hay un hinchazón, sí, como lo vemos, y nosotros siempre tenemos que comparar un tobillo con el otro tobillo sano, ¿ok? Y el color, miren, este no está moreteado, esa es una principal característica. El moderado o grado 2 ya es una lesión incompleta del ligamento en la que algunas fibras del ligamento ya están ligeramente desgarradas. Es decir, de todo el ligamento, como hemos visto, por ejemplo, acá, digamos que la mitad está un poquito desgarrado y la otra mitad todavía está intacta. ¿Okay? Por eso, como ya está desgarrado, empieza a tener esta coloración morada, ¿verdad? Hay una limitación leve, digamos, leve a moderada de lo que es la movilidad. Ya no hay tanto movimiento como en el primero. Acá, de repente, sí podemos subir, bajar, pero un poquito, ya no completo. Podemos rotar, ya no. Entonces, esos movimientos ya nos indican a ojo, es moderado. Y el color, va a haber un dolor y va a haber hinchazón, edema es hinchazón. ¿Okay? La equimosis, que es el moretón, va a estar presente, la inestabilidad, no vamos a poder caminar con ese pie porque vamos a tener tanto dolor hasta para poder presionar sobre el suelo. Esa es la otra diferencia. Y el grado 3, ¿cómo diferenciamos totalmente el grado 3? Porque la lesión ya va a ser completa, de toda la integridad del ligamento, de toda la fajita que tenemos aquí, ya va a haber una ruptura total. Miren, este es tipo 1, que es una inflamación nada más, el tipo 2 es parcial, por eso hay un moretón ya empezando, y el tipo 3 es total, ya empieza, miren cómo acá se ven las rupturas totales. Es una pérdida total del movimiento y de la función, o sea, por más que le digamos sube, baja tu pie, no puede, y nos vamos a confundir muchas veces, de repente digamos, ay, es una luxación, es una fractura. ¿Cómo vamos a diferenciar? Llevando al especialista o al centro médico para que le tomen una radiografía, no se olviden, ¿ok? No es capaz pues tampoco de utilizar esa articulación, no se puede caminar por nada, ni siquiera sentar el pie. El dolor es bastante, es tan intenso que si yo le digo del 1 al 10 me va a decir un 20 y hinchado y totalmente moreteado, no como la primera vez que vimos. Entonces, esa es la diferencia con el número 3. El 1, básicamente inflamación, hinchazón, dolor leve. El 2, ya hay moretón, hay un dolor y un poco de la función que está pues desgastada. Y el 3 ya está totalmente roto, que está muy morado, muy hinchado, doloroso, ni siquiera puede ponerlo el pie al piso, por así decirlo, si es el tobillo, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que vamos a ver entre los 3 grados de esguinces. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué medida van a adoptar ustedes como socorristas al tener una persona en casa, en el colegio o en la calle que veamos que tiene un esguince, que se cayó, fue en la vereda o en el colegio, pues bajando las escaleras y pues se torció? O le decimos, pues, uy, se estiró, pues le decimos, mire, hay que evaluar, recuerden su paz, comunicar al centro de salud, o a los bomberos, al SAMU, etcétera, y hacer los primeros auxilios y realizar estos primeros auxilios con la evaluación pues secundaria. En este caso que evaluamos a pacientes, pues está consciente todo, pero sí tiene un esguince. Lo primero es aplicar frío local. En un colegio, yo creo que hasta en el mercado podemos encontrar a alguien que nos ayude y nos alcance hielo, o si estamos en casa, pues es mucho más fácil. Hielo, una bolsita, y lo cubrimos con una toalla o una compresa fría, que es unas compresitas como gel,
¿ok? Que vamos a poder colocarlas justamente en esa lesión, en esa zona donde se produjo la lesión. Vamos a poner esta compresa fría sobre la lesión, vamos a comprimir ahí, por ejemplo, sobre esta parte del tobillo, ¿verdad? Vamos a tener un reposo, por ejemplo, acá en la parte del tobillo vamos a poner pues una almohada o algo para poder tenerla en reposo, que no esté realizando movimientos, tampoco caminando, mucho menos, ¿verdad? Y la inmovilización pues de la articulación. Para ello vamos a vendar, vamos a presentar un video después, les voy a presentar un videito al final para ver cómo vamos a hacer el vendaje, si estamos solos, ¿no? O si estamos con alguien más, o si nosotros vamos a realizar el vendaje a la víctima. Si nos pasa a nosotros también puede ser, ¿verdad? Elevación de la extremidad, miren, elevamos ciertamente la extremidad, por eso les decía una almohadita, y pues ir al centro médico o llamar porque es necesaria una radiografía para poder valorar que no tenga otra lesión como es fractura, luxación, no se olvide, ¿ok? Otra de las lesiones que me gustó agregarla, justamente había leído, es la fascitis plantar, que es una lesión muy común entre todos nosotros, en especial por el dolor en la parte, como acá se menciona, en el tobillo o en la planta, justamente en la parte final, y que a veces pues lo confundimos con el espolón calcáneo, ¿no? Decimos, no, tengo un espolón, me voy al médico, me saco una radiografía y no me sale nada. El espolón es como un pico de gallo que sale acá, pero no me sale, es más, no tengo nada en la radiografía. Le digo, bueno, entonces, ¿por qué me duele? Entonces no es hueso, es músculo, es otro tipo de lesión y es la llamada fascitis plantar. ¿Qué es? La fascia plantar, primero hay que conocer qué es lo que está cubriendo, ¿ok? Que es el tejido grueso en la planta del pie, en la parte baja, en la parte donde apoyamos nuestro pie. Este tejido va a conectar lo que es el calcáneo a los dedos, es decir, miren, este de acá, esta fascia, miren cómo es este blanquito. Conecta esta parte de acá del tobillo o del calcáneo hacia los dedos del pie. ¿Alguna vez no les ha pasado que hacen un movimiento que estiran el pie o que se ponen en puntitas y como que les duele después o que suena? Es porque también están realizando un movimiento extra en esta fase. Porque miren cómo se encuentra, desde acá hasta los dedos. ¿Ven? Y como menciona, cuando este se inflama o se hincha, se denomina lo que es la llamada fascitis plantar. Ocurre cuando la banda gruesa del tejido, que es de la planta del pie, como les había enseñado, se estira o se sobrecarga, como les había dicho, nos paramos mucho de punta de pies o estamos mucho tiempo pues con los tacos, las mujeres cuando estamos taco 8, taco 9 o más grandes, no sé, y es más difícil, pues, ¿no? Y con el tiempo a veces suele aparecer esta fascitis. Suele ser doloroso y muy difícil para después caminar, porque obviamente no vamos a poder presionar o no vamos a poder poner el pie, porque ustedes han visto cómo está la fascia, es prácticamente toda la planta del pie. Si ponemos el pie sobre una superficie nos va a doler tremendamente. Entonces acá miren esta imagen, mejor visualizada, ¿no? Desde el calcáneo, tobillo, hasta lo que es la parte de los deditos, miren. ¿Qué es? Es el dolor en esta región, ¿ok? Y básicamente en la parte del talón, que lo sabemos confundir con el espolón calcáneo, ¿verdad? El dolor es mayor en la región medial, es decir, en medio, y la central de la fascia plantar. Y en esta parte justamente, o que confunde, porque a veces el mismo dolor se puede dar acá o se puede dar difuso hacia la parte media, y a veces hasta acá empieza, ¿no? Nuestros deditos están por acá todavía, pero acá justamente. El dolor pues se da una inflamación y se dan unos pequeños microscópicos desgarros de esta misma fascia, ¿no? Bueno, y datos muy importantes que nos mencionan las personas con un pie plano o hiperpronado, bueno, el llamado pie plano nada más que es lo que nosotros decimos, aumenta la tensión de esta fascia. Por lo mismo, o sea, no tienen el arco formado y por lo tanto pues van a necesitar estirarlo mucho más. Por eso es muy bueno utilizar nuestras plantillas y claro que bajo supervisión del especialista, ¿no? Traumatología o medicina física. El dolor suele ser insidioso, o sea, es poco a poco y va aumentando, como dice acá, en especial en las mañanas o después de caminar demasiado o después de un reposo pues largo, ¿no? Digamos que el fin de semana ya no estoy yéndome al trabajo, no me coloco mis tacos, eso, pero justamente el domingo me empieza a doler, pero bastante. Y digo, ¿por qué? Si yo estoy descansando, bueno, por lo mismo, porque ha estirado tanto que después viene, descansa, pero ese se está contrayendo, se está estirando y es cuando produce este dolor.
Y el efecto pues cabestrante, que es la flexión de los pies, ¿no? Esta flexión, por lo mismo que están unidos del pie, va a aumentar levemente pues el arco el espacio, ¿no? Del pie, el arco que tenemos ahí. ¿Qué factores? Como les mencioné, el pie plano, corre largas distancias, la obesidad el sobrepeso también aumenta mucho. Recordemos que pues ahí vamos a tener que poner nuestro peso al caminar, es un sostén, ¿no? ¿Qué más? El uso de zapatos con soporte de arco, suelas blandas y las actividades, ¿no? Las actividades que podemos realizar con los tacos, etcétera. Quizás podemos utilizar tacos para ir, pero durante la oficina, quizás, o estamos en un centro de trabajo donde podemos estar sentados pues, en un escritorio, utilizar otro tipo de zapatos, ¿no? Lo que se recomienda. ¿Qué tratamiento podemos hacer, digamos, realizar? Porque este es de día a día, yo creo que sí lo tienen muchos. Y es algo que justamente lo trabajé junto con una especialista en terapia física y me recomendó estos tipos de ejercicios, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una toalla o de repente pues una chelina o una tela, algo que nos puede ayudar a estirar. Miren cómo acá ponemos la pierna extendida, la rodilla también extendida, no doblamos, y el pie o la planta que nos duele, hacemos este estiramiento de la parte media. Miren cómo está esta parte y estiramos, jalamos. 10 veces por lo menos, jalamos, estiramos. Unas 4 veces, 10 veces. O sea, hacemos 10 ciclos, 4 ciclos, perdón, 10 veces, ¿no? 10, 10, 10, descansamos unos 5 segundos y otra vez 10, 10, 10. Claro que antes de esto podemos colocar hielo, sí, sí, porque siempre para una parte de la lesión muscular o en este caso de esta fase, sí es bueno lo que es el hielo para desinflamar. ¿Qué podemos hacer también? Colocar unas pelotitas. Miren, como estamos sentados en la oficina, quizás si llevamos esas pelotitas y empezamos a hacer eso. Podemos rodar, digamos, estas pelotitas en toda la planta del pie para que nos ayude también a fortalecer esa parte del músculo. Otra de las características también que me indicaron fue, no sé si algunos de ustedes conocen lo que es la marinera, lo que es el llamado punta talón, empiezo a hacer en la misma oficina, digamos, ¿no? O me paro a hacer mis pausas activas, o el mismo trabajo, en la casa, entonces cada 2 horas empiezo a hacer perdón, punta talón, punta talón, y eso nos va a ayudar también a poder fortalecer. Lo principal es fortalecer el músculo que está cubriendo esta fase y así nos va a ayudar pues a disminuir este dolor, ¿ok? Ahora, otra lesión que vamos aumentando ya ahora, ya no vemos lo que son ligamentos o fases o partes de del músculo, sino vamos a ver lo que son luxaciones, que ya empezamos a ver articulaciones, huesos. ¿Qué es la luxación o qué es la llamada luxación? Es la separación de las superficies articulares, básicamente. Dos superficies que vemos acá, dos articulaciones que vemos acá, ¿no? Que se desmonta, por así decirlo, ¿no? Y las principales causas pues pueden ser caídas o impactos fuertes en un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? El hombro se dirige para atrás, pues, lo vemos torcido. En los gimnasios también he visto luxaciones en los codos, muchas veces. En los codos, en los hombros, en las rodillas. Y los síntomas básicamente pues va a ser un dolor intenso, bastante, como consecuencia de la misma ruptura de que se da por los órganos acompañantes, que pueden ser los ligamentos o las fibras musculares, ¿no? Inflamación, se hincha esta zona, se hincha y se pone roja. Hay una deformidad porque vamos a ver pues que la articulación está para atrás, para adelante, tanto de hombro o de codo, que vamos a verlo para un lado, ¿no? Vamos a ver como una superposición y la impotencia, es decir, total de la funcionalidad, no vamos a poder mover pues ese brazo, no va a estar para un lado y vamos a estar ahí, no, o sea, sujeto que no puede ni siquiera moverse. ¿Cómo vamos a actuar frente a esta luxación? Lo principal, y como lo repito siempre, es el frío local. Siempre. Por ejemplo, esta fue una luxación de acá del tobillo. Mira, está un poco hinchado o de repente pues está montado encima del otro, de la otra articulación. Entonces, aplicamos lo primero es frío local. Necesitamos desinflamar. Es una lesión aguda, una lesión inmediata que se está dando. Entonces, al igual que un esguince, frío local. Recuerden, su hielo o su compresa fría, la que tenemos de gel, esa, helada, fría. Nunca contacto directo, recuerden siempre, miren acá, por ejemplo, tiene el hielo, la colocamos, imaginen una bolsita y una tela encima. Nunca directo, ¿ok? Después vamos a inmovilizar esa extremidad con un pañuelo o con digamos, pues de repente tenemos lo más una toalla, algo que tengamos en la mano, lo inmovilizamos. Siempre ya que partimos de luxaciones o fracturas, la principal
que va a venir aparte del frío local es la inmovilización, colocando un vendaje adecuado, ¿ok? Nunca recuerden reducir una luxación si no tienen los conocimientos previos, porque al igual como les mencioné hace rato, por ejemplo, esta articulación tiene órganos adyacentes que pueden ser ligamentos, pueden ser nervios, los mismos vasos sanguíneos, etcétera. Y si no tenemos los conocimientos previos, pues no vamos a saber si esa articulación va para adelante, para atrás, derecha, izquierda, y peor podemos comprometer y producir pues una fractura o una lesión peor, un síndrome que otros que se acompañan y pues la recuperación va a ser mucho más larga, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más? Y bueno, lo siguiente pues es trasladarlo a un centro de salud o si ya viene la ambulancia, pues les comunicamos lo que pasó, ¿no? Las fracturas, las llamadas fracturas, la ruptura del mismo hueso, ¿no? Que le decimos, miren acá cómo tenemos, ¿no? Una fractura interna, miren acá cómo se logra visualizar en esta radiografía. Acá apenas salió el huesito, pero sí está y produjo una herida, ¿no? Una herida abierta acá. Entonces, ¿qué es? Es una ruptura o una fisura en un hueso, ¿no? La fisura también es parte de una fractura incompleta, una fractura pequeña, microscópica, a veces se puede dar acá y con la radiografía, pues tenemos que agrandar y vemos una línea ahí, una pequeña línea, esa es una fisura y produce bastante dolor, ¿ok? La mayoría de las fracturas pues son causadas por los mismos traumatismos, como les había dicho, golpes, caídas, etcétera, que se puedan dar, o accidentes, contusiones, etcétera, como acompañado pues de la distensión de los mismos ligamentos o desgarros musculares, etcétera, que se puedan dar, ¿no? Existen bueno, acá nos mencionan los dos tipos de fracturas, los más conocidos, que son las fracturas abiertas y las fracturas cerradas, para las que en conocimiento general ustedes deben saber. La fractura abierta, como vemos acá, es aquella que el hueso está expuesto, el hueso perfora o rompe lo que es la parte de la piel y se ve pues una herida, ¿no? Y en y lo que es la fractura interna, pues solamente se ve una superposición o se ve pues que el hueso está por encima, la articulación, algo está por encima, pero no forma ninguna herida. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de que pues una fractura cerrada solamente produce la fractura internamente, es de que en la abierta, obviamente por lo mismo que sale el hueso, corta y produce esta herida, es mayor probabilidad de una infección, ¿ok? Por eso es necesario actuar rápidamente con gasas o con algo limpio para poder proteger, porque de repente se puede una gran hemorragia, proteger, poner rápidamente, utilizar todos nuestros conocimientos, heridas, hemorragia, fracturas, e inmovilizar, ¿ok? Como vamos a ver más adelante. Perdón. Los síntomas que principalmente se dan pues en una fractura, miren acá cómo se da esta fisura, es microscópica. Acá se nota más porque es una imagen pues un poco más educativa, ¿no? Pero en sí la fisura pues en una radiografía es muy poco notable, ¿no? Y acá la fractura, pues acá miren cómo se da, pues ya es una fractura totalmente de dos huesos rotos, ¿no? ¿Qué vamos a producir? Pues un dolor intenso, la zona de la fractura que aumenta con el movimiento, es decir, si da, por ejemplo, acá, ¿no? En el tobillo o en la pierna, el dolor va a ser intenso. Toda la parte, les aseguro, hasta la cadera, les va a doler demasiado. No solamente es la parte del tobillo, sino es todo prácticamente. ¿Qué más? No vamos a poder mover por el mismo dolor nada, para nada, esa extremidad en completo. Va a haber un cierto punto de crepitación, va a sonar como un chasquido, ¿no? Por el mismo roce de los huesos que se puedan dar y la deformidad, como vemos acá, la superposición de un hueso sobre el otro, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Al modo de actuar, siempre nos olviden nuestro paz. Dentro de nuestro paz está obviamente el tranquilizar a la persona, está despierta esta persona y tenemos que explicar lo que realizamos. Siempre indicarle, ¿no? Señor, señora, estamos acá para poder apoyarlo, tengo conocimientos en primeros auxilios, voy por favor a evaluarla. Para que esté la señora o el señor, la víctima, tranquilo, tranquila, y poder pues darle solución, ¿no? Hasta que lleguen los servicios médicos. Siempre aplicar el frío local en la zona afectada, siempre y cuando, obviamente, si es una fractura abierta, pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Y primero la herida para una zona de infección, la hemorragia y paralelamente pues inmovilizar. Vamos a evitar los movimientos innecesarios de esa zona, vamos a retirar todos los objetos, recuerden,
en especial a veces en los deditos, en una fractura, los anillos, los relojes, todo lo que podamos tener que pueda comprimir y dificultar una adecuada circulación, ¿ok? Vamos a inmovilizar la extremidad donde se sitúa. Si es brazo, por ejemplo, miren cómo ponemos una tablilla. Si no tenemos una tablilla, pues utilizamos lo que hay a la mano, varios periódicos, revistas, papeles, algo que pueda usarse y podamos poner como una inmovilización dura, fuerte, de todas. Si fue la muñeca nada más, no solo es la muñeca y la mano, es toda la extremidad. Miren acá, se utilizó simplemente esta parte y siempre esta mano va a ir a la altura o un poquito más del corazón para que pueda darse una adecuada circulación, ¿ok? Y no ponerla hacia abajo porque pues, va a ser mucho peor, no va a llegar adecuadamente la sangre y se puede moretear, se puede gangrenar, es decir, se necrosa, no llega el oxígeno y después se va a tener que amputar. Por eso es necesario siempre ponerlo a la altura del corazón. En el caso de las piernas, miren cómo se puso también acá una tabla abajo y se pudo amarrar, ¿no? Generalmente si es, por ejemplo, fue en esta parte, en la rodilla derecha, pero ponemos las dos piernas para que la otra le funcione como una estabilidad, digamos, a la otra pierna, ¿no? Y bueno, si la fractura es abierta, acuérdense, tratamos de inmovilizar, cubrir la fractura con las gasas, bien esterilizadas, humedecidas. En este caso, pues podemos dar toques suaves, pero si es mucho dolor, colocamos nada más la gasa encima con la iodopovidona, encima otra gasa, otra gasa, otra gasa, y después la venda para poder suavemente ir manejando esta herida, concomitantemente la hemorragia y lo que es la fractura. ¿Ok? ¿Cómo vamos a inmovilizar? Recuerden, las razones para inmovilizar, como les mencioné desde las luxaciones, que es una de las principales reacciones o pasos que se debe tener como socorrista, es evitar que el movimiento del hueso o de la articulación de ambos en sí que se pueda dar la lesión, prevenir o minimizar las complicaciones de las estructuras vecinas, como les mencioné. Las estructuras o los órganos que pueden estar cubriendo, como ser músculos, nervios, vasos sanguíneos, ligamentos, tendones, etcétera. No, no, no hacer más daño, digamos, ¿no? A las estructuras que se puedan dar. Evitar el cambio de la estructura de la fractura, por ejemplo. Puede ser una incompleta, una fisura, una completa, porque si no inmovilizamos, por ejemplo, no tuve una fisura de mi dedito de mi mano, pero yo lo dejé ahí, simplemente vine, lo ayudé y lo moví y dije, no, no tiene nada, lo muevo, lo estiro, y de una fisura simple se rompe completamente, porque ya empezó una ruptura, obviamente, pero sí, necesitamos sí o sí inmovilizar. Lo otro es una cerrada abierta, a veces pues es una fractura cerrada, una fractura que se logra ver el hueso que está pues roto, pero si lo movemos un poquito, digamos, ese hueso ya sale y corta lo que es la piel, ¿no? La otra característica, lo principal objetivo que es de la inmovilización son dos, que es reducir el shock, reducir el dolor, perdón, que es el dolor intenso para poder inmovilizar y evitar el shock hipovolémico o el mismo shock cardiogénico o algún tipo de shock que se pueda dar pues por la misma pérdida de sangre, si es una hemorragia, por un, digamos, hasta por el mismo dolor, por la misma infección, etcétera, ¿no? Que se pueda dar en consecuencia. ¿Cómo vamos a inmovilizar una fractura? Básicamente, mira, es un tipo de vendaje que se tiene en cuenta en el brazo, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, una tela, lo formamos como un triángulo, simplemente giramos una parte hacia el cuello y la otra parte hacia atrás en la cadera y lo amarramos atrás y eso es lo que nos va a dar, pues, este cabestrillo, por así decirlo, casero, ¿no? El otro es utilizando pues las maderas, también podemos colocar las maderas en el brazo y el cabestrillo pues por encima para poder inmovilizar. Y siempre miren a la altura del corazón o arriba de la altura del corazón, ¿ok? Bueno, acá menciona tranquilizar siempre y cuando nuestro PAS, no se olvide, quitar todo aquello que pueda pues producir una dificultad en la irrigación o en la circulación, inmovilizar siempre, no se olviden, almohadillar las férulas si tenemos pues, o simplemente en el momento pues utilizar las maderas, los troncos o todo lo que podamos tener para poder inmovilizar, ¿no? Podemos inmovilizar, por ejemplo, esta extremidad se inmovilizó con este cabestrillo. A veces se puede ser de los deditos, por ejemplo, de la mano, podemos hacer con esos pelitos de lado, ¿no? Si tenemos en casa, o un lapicero también, algo que sea una superficie pues lisa y fuerte para que lo podamos inmovilizar. Y si no tenemos nada, pues lo inmovilizamos con otro dedo o con los otros dedos
para poder amarrar, digamos, o si tenemos una cinta, pues lo vamos pegando con los otros dedos y así poder inmovilizar todo ese dedito que sufrió esta fractura, ¿no? Esto es algo importante, nunca reducir una fractura, es decir, nunca poner el hueso en su sitio porque podemos comprometer, no se olviden, ¿ok? Y después de eso, no se olviden, vamos a evacuar a un centro de salud o esperamos la atención. Como acá, por ejemplo, miren, el cabestrillo que ya les mencioné, cómo se suele hacer. Este es un cabestrillo y vendaje por una lesión que puede darse también torácica o vertebral y acompañando siempre de lo que es cervical, no se olviden. Este es de la férula del dedo. Por ejemplo, acá lo amarró con otro dedo para poder inmovilizarlo, ¿verdad? Acá es del tobillo. Vamos a verlo cómo son en el tipo de el vendaje de tobillo. Este es de la mano completa, pero generalmente estas dos férulas son las que se hacen en hospital. Apaguen su audio, por favor, no se olviden. Gracias. Otra de las fracturas que son muy importantes tener en cuenta, de acá entramos a estas fracturas de cráneo y vamos a ver las lesiones medulares. En la fractura de cráneo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Básicamente las consecuencias neurológicas en el momento que se suele dar, ¿no? Si hay un sangrado, si no hay sangrado, si de repente empieza a sangrar por el oído, por la nariz, etcétera. Si pierde la conciencia, si no pierde la conciencia, eso es lo principal, ¿sí? Doctora, disculpe, ¿puedo volver a compartir, por favor? ¿No se ve? La pantalla se dejó de compartir unos segundos. Estaba Ver, tratando de inhabilitar a los demás. a ver, a ver, a ver. Uy, pero me sale a detener. A ver, ahí se logra visualizar. Sí, ya, gracias. Sí, perfecto, listo, gracias. Ok, entonces les mencionaba, ¿no? Estábamos en las fracturas de cráneo, vamos a entrar ahora a las fracturas un poco más peligrosas que tenemos que tener en cuenta. Fractura de cráneo y las lesiones medulares, ¿no? Tiene que ver con la columna vertebral. En la fractura de cráneo, como les estaba mencionando, tenemos que ver nuestro estado de conciencia, obviamente conjuntamente nuestros signos vitales como respiración y pulso, ¿no? Y lo otro, pues, si hay sangrado, si es un sangrado pues, de la misma herida de la cabeza, o si es por el oído, si es por la nariz, etcétera, para saber qué tipo de fractura o cómo podemos ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, este es una fractura de base de cráneo. ¿Qué significa base de cráneo? Justamente acá atrás, en la zona occipital, ¿se acuerdan de ese hueso que había mencionado, el occipital, que se une a la parte del cuello? Esta justamente es la fractura donde muchos niños o personas se suelen dar. Justo se golpearon en la parte de la base del cráneo, en la punta de la cama, o se cayó pues en la calle, en el filo de la vereda, y lo vemos desmayado. Pero rápidamente vemos que sangra por el oído. El que sangre, felizmente, es muy importante. Creo que les mencioné en la clase pasada que el sangrar ayuda a que la inflamación del cerebro no sea mucho más peligrosa, ¿verdad? Si se da la inflamación, pues con el sangrado no va a ocupar ese espacio entre el cerebro y el hueso que nos va a dar un peor síntomas, digamos, no se va a edematizar, como le decimos, se hincha más. ¿Qué otros signos pueden haber que pueden ser visibles? Este signo que vemos un moretón detrás de las orejas, o estos signos, los ojos de mapache que le decimos, los ojos que se empiezan a morir, como si le hubieran dado un puñete, ¿no? En ambos ojos. Y decimos, no, le han pegado, por eso está así. No, son los moretones o los ojos de mapache que se forman por la misma lesión, la fractura, ¿no? Acá nos indica la rinolicorrea, que es en sí la sangre con el líquido cefalorraquídeo por la nariz, o la sangre con líquido sanguíneo, con líquido cefalorraquídeo por la oreja, ¿no? Por el oído. Se puede dar parálisis de ciertos nervios si no empiezan a mover de repente un ojo está abierto, el ojo está cerrado, etcétera. Entonces hay muchas lesiones que se pueden dar. Las principales y las más visibles creo son estas, ¿no? Y las que fácilmente todo socorrista lo va a poder evidenciar. Los ojos morados, que son ojos de mapache, y el sangrado por orejas o por nariz. Ahora, acá me menciona una brecha ósea con salida de material cerebral o sin ella, es decir, con las llamadas, pues, sangrado por la nariz o por el oído, ¿verdad? Vamos a ver una deformidad del hueso, del cráneo, vamos a verlo, pues, quizás hundido, o el sangrado, tocamos y hay tremendamente un sangrado, ¿no? ¿Qué vamos a ver? El dolor, si la persona está despierta. Vamos a ver, pues, la salida de líquido raquídeo con sangre, como ya lo mencioné, y la presencia de los hematomas o los moretones, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahora?
la otra lesión que son los traumatismos de la columna vertebral. Estos dos los estoy mencionando como principales lesiones porque al final vamos a ver qué es lo que se va a hacer, o sea, cómo vamos a actuar, porque son las lesiones más peligrosas, por así decirlo, como lo mencioné al inicio, ¿ok? En las lesiones de la columna vertebral, como ya hemos visto, los 33 huesitos que tenemos en nuestra columna vertebral están formados pues por las cervicales, que son cuellos, las dorsales o torácicas, las lumbares, las de sacro y las coxígeas, ¿no? Todas las finales. Entonces, toda esta columna está protegiendo, obviamente, pues estos huesos, están protegiendo nuestra médula espinal. Y la médula espinal tiene todo lo que lleva a nuestros nervios, que funcionan pues para una función, valga la redundancia, una función neurológica, pues simpático, parasimpático y otras más que podemos tener. O pues el cerebro envía una respuesta para mover nuestra mano o reaccionar frente a un estímulo. Cuando pues ya tenemos una alteración es porque ya está pues alterada, en este caso se ha dado un golpe, se ha dado una caída, tenemos una alteración, ¿verdad? Las lesiones, acá me menciona fracturas de la columna, pueden aquejarse en una o más partes. Ojo, no solamente es una parte. Generalmente he visto esto en accidentes de tránsito, ¿no? En accidentes de tránsito a veces hasta se han doblado la columna, en verdad, o por el mismo pues latigazo, como les mencioné, en la zona cervical. ¿Qué pasa? Que se afecta afectando las vértebras, los discos intervertebrales, los músculos y ligamentos. Como se acuerdan que les mencionaba, siempre se va a dañar los órganos, no solamente el principal, sino todos los órganos. Si bien la médula es flexible un poco para realizar nuestros movimientos de flexión, extensión, rotación, todo, pero pues si hay una sobrecarga, perdón, nos va a producir pues lesiones en los diferentes órganos que están acompañados por el mismo traumatismo, caída, etcétera, que se esté dando, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tener mucho cuidado con estos dos, la columna vertebral y la cabeza siempre, ¿ok? Porque me cabe pues la idea menciona que tienen la médula espinal, que tienen los nervios, que tienen todos estos órganos que tenemos que proteger sí o sí, ¿ok? Esto es importante y lo mencioné acá, si la médula se rompe, sea parcial o totalmente, puede haber un daño permanente, puede haber un daño que se dé para siempre, sí, ¿ok? Y es muy importante tener en cuenta que es algo de peligro, de mucho cuidado. Las causas más frecuentes que se dan por un traumatismo de la columna vertebral, ¿cuáles son? Las caídas, a veces pues, no sé si han visto que se lanza desde el primer piso haciendo un juego, o etcétera, y caen de pies o caen de nalgas también, producen pues este golpe fuerte en la columna vertebral, ¿no? Los mismos golpes directos sobre la columna o sobre la cabeza, golpes, no sé si por ahí alguien lo quiere saltar y fue bien y le da un golpe con un bate o con una tabla, algo justamente en la cabeza o en la columna. Los movimientos violentos o los forzados también, si estamos realizando un deporte y no sabemos cómo realizarlo, también nos puede producir esto. El aplastamiento por aglomeración de personas en los conciertos a veces, ¿no? Salen, caminan desesperadamente porque de repente hubo una emergencia y alguien se cae y empiezan pues a caminar encima y aplastan esta columna. El freno súbito de un carro, como les había mencionado, el llamado latigazo en esta zona cervical, ¿no? Y como les había dicho, pues los accidentes mayormente pasan en las de tránsito, en los vehículos motorizados, en las motos 44%, actos pues de violencia o de golpes 24%, en las caídas desde altura de un piso, digamos, de los postes de luz o cambios en los chicos a veces que no se ponen adecuadamente su equipo de protección, también se puede dar, ¿no? Y en los deportes en algunos casos que se dan menos, ¿no? Por eso que es necesario siempre el entrenamiento. Los síntomas que van a presentar básicamente es el dolor de cuello o de la espalda, el dolor en la parte de la columna, ¿verdad? Y o a veces se puede dar pues en otra zona un poco más dolorosa porque se difiere el dolor, ¿verdad? Hay una deformidad en la curvatura de la columna, vemos que no está adecuadamente, sino que está como una fractura tal cual de un brazo, una pierna, vemos una deformidad, una superposición de justamente del hueso. Y al tocar o al hacer digamos, tacto algo en la parte de la columna, pues es un dolor intenso, ¿no? Produce mucho dolor. La rigidez está quieto completamente, no puede moverse porque siente mucho dolor y además no puede, ¿no? Y si la médula está dañada, pues puede haber ciertas lesiones neurológicas, como puede ser, no hay control de los miembros, no puede haber control de brazos, de piernas, por eso es que la zona cervical es la más cuidadosa, porque desde ahí empieza
digamos, a realizarse los movimientos para tanto piernas como brazos. Si da una lesión ahí, todo, o sea, no podemos tener de repente un movimiento tanto de brazos como de piernas. ¿Qué más? Hay una anomalía en lo que es la sensibilidad. Tocamos, no siente. Hay ardor, hay hormigueo. ¿Qué más? Hay pérdida de memoria, de repente de conciencia por unos segundos o minutos. Eh, a veces pues hay una pérdida del control de esfínteres, es decir, se comienza a orinar y vemos que está todo mojado. Empieza a tener dificultad para respirar, empezamos a escuchar lo que es el estridor, ¿se acuerdan que vimos en la segunda clase? Una respiración media rara, entonces ahí empezamos ya a tener en cuenta pues, nuestro RCP, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Este caso, tanto cabeza, en la fractura de cabeza como en la fractura de columna, tenemos que tener en cuenta esto, la inmovilización rigurosa del paciente, sí o sí, en caso tengamos que moverlo. Por ejemplo, en una zona de accidente de tránsito, una zona, pues un cerrito que estamos muy lejos y es imposible o digamos que va a demorar mucho en llegar la ambulancia hasta que llegue y después se vaya. Entonces, tenemos una camioneta, un auto donde podamos movilizar, pues, perfecto, tenemos que actuar rápidamente, pero teniendo en cuenta esto, la inmovilización de la paciente o del paciente o de la víctima, sí o sí. Y que vamos a siempre mantener inmovilizado y este bloque siempre puesto es cabeza, cuello cabeza, cuello. Miren cómo colocamos estas manitos, porque somos tres personas en este caso, ¿no? Una persona que está manejando el cuello, otra persona que está manejando lo que es la cadera y otra persona los pies. Y se mantiene una posición rígida, recta, ¿ok? Trasladamos a la persona a una superficie fija y para poder después trasladarla a un centro de salud o pues si tenemos una camilla rígida para poder movilizarla en ese caso, ¿no? Siempre, siempre controlando nuestros signos vitales, no se olviden, si es necesario hacer RCP, lo realizamos. La otra persona va a colocarse acá teniendo en cuenta lo que es la inmovilización de cabeza-cuello, ¿ok? La inmovilización espinal, como acá se indica, ¿no? Básicamente, pues vamos a ver el manejo de la vía aérea, de la vía respiratoria, de la vía, pues, y oxigenando y ventilando, y la inmovilización espinal, que es básica, como le mencioné, las manitos, colocar la inmovilización vertical, cabeza, cuello, y vigilando de que esté respirando, que tenga un pulso adecuado, ¿ok? La colocación del collarín, ¿cuándo es sí o sí indicativo? Por ejemplo, cuando hay un dolor en el cuello al movilizar o al palpar, sí o sí, es decir, nosotros apenas tocamos para hacer la inmovilización cabeza-cuello, tocamos y dice, me duele demasiado, ok, primera indicación para colocar el collarín. ¿Qué más? Estamos con nuestras manitas ahí, nos dice, pues, no siento mi mano, o si no, nos dice, siento un hormigueo en mis piernas, ok, sí, o simplemente pues decimos, mueve tu pie o mueve tus dedos de tus pies, no, lo estoy moviendo, dice, pero no, pues no se logra visualizar, ok. Obviamente no le decimos, no lo vemos, pero colocamos el collarín, ok. En un traumatismo, si hay un nivel de conciencia alterado también, pues no, si está desmayado, si se despierta y dice no sé quién soy, y hay una inconsciencia, por ahí una alteración, pues también se coloca. Si hay un traumatismo cráneoencefálico, como se había indicado de la cabeza, base de cráneo, vemos el sangrado por los oídos o por la nariz, también colocamos el collarín. En un traumatismo facial, vemos una fractura pues totalmente acá desgarrada, la parte de la cara, también colocamos. Y lo que justo les mencioné, creo, en una de las clases, de que un entrenador bueno, de trabajos de altura o trabajos de riesgo me comentó, es de que en su experiencia, el colocar el collarín desde el inicio en todas las víctimas que él ha visto, así sea un esguince, es muy bueno porque hasta una fractura en especial, porque así hacemos inmovilización, muy aparte de la inmovilización para reducir el dolor y las complicaciones, vamos a hacer que la víctima no logre visualizar realmente su lesión y no se preocupe más o se ponga más ansioso, intranquilo y no pueda pues dejarse ayudar. En cambio con el collarín no va a poder ver, ¿no? Dice, ah, no, ¿qué me pasó? Ah, tiene una fractura expuesta, está el hueso salido. Pero decimos, no, no te preocupes, estamos viendo, tienes una herida, se te movió la pierna, no lo ve, ay, ok. Pero imagínense si ustedes lo ven, se desmayan, es más, comienzan a gritar, se mueven y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esa es una recomendación que me dio y me parece muy interesante, la verdad, lo revisé y sí, es verdad, ¿no? Colocar el collarín. Pero, por ejemplo, cuando no es obligatorio y de manera, pues, cuando ya el paciente o el paciente pues está totalmente orientado,
totalmente consciente, ¿no? Si nosotros vemos, como les repito, que no está, la persona está toda un poco desmayada, o está asustada, o está, pues, dice quién soy, no sé dónde estoy, mejor es colocarlo, ¿no? Quien no está bajo efectos de tóxicos, que, por ejemplo, no sé, pues el alcohol, etcétera, ¿no? No tiene dolor o estabilidad en el cuello, o no presenta signos de distales de lesión neurológica, ¿no? Aquellos. ¿Cuál es la técnica del collarín? De colocar el collarín. Le he puesto dos ejemplos o dos imágenes, tanto sentados como echados. Acá lo van a poder visualizar. Miren cómo colocamos la inmovilización con nuestras manos, cabeza, cuello, siempre. Después revisamos la altura para poder, los collarines generalmente pues tienen un medidor o para poder ajustarlo y luego vamos a ir colocando. Y miren, cuando está sentado es de adelante para atrás. Y cuando está echado, colocamos la parte de atrás primero para poder cerrar adelante. Esa es la diferencia básicamente al colocar el collarín, ¿ok? ¿Cómo vamos a retirar una víctima, por ejemplo, en un accidente de carro? Acá hay un ejemplo de unos socorristas, ¿no? De la Cruz Roja. ¿Se acuerdan que les indiqué un tipo de maniobra? Miren esta persona que se está acercando, está poniendo su mano acá protegiendo, y luego va a poder, con otros socorristas, sacar a la persona y está con el collarín puesto y luego en la camilla rígida, ¿verdad? Esa es la llamada, ¿se acuerdan? La maniobra de Rautek. Coloca la mano acá para inmovilizar, cabeza, cuello, una y la otra va a abrazar por atrás y colocar la otra mano, siempre a la otra mano, agarrándola para poder sacarlo, ¿no? De acá lo jala para acá, pero ya si no tenemos collarín, ¿no? Para poder inmovilizar y ponerlo en una zona rígida, poder hacer todo lo que son los primeros auxilios. En caso, esto es lo primero que hacen los socorristas, o digamos los bomberos, etcétera, para poder inmovilizar, ¿ok? Estos son los tipos de camillas que podemos encontrar. Estos son los tipos de férulas o de camillas que solemos encontrar en los centros, en los moles, han visto en las universidades, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, este es un tipo de traslado que se utiliza con varios rescatadores, ¿no? Vemos desde de los pies, las rodillas, la cadera y la cabeza, básicamente. Y miren la posición de los rescatadores, primero están de rodillas, después levantan una pierna y después levantan ambas, y a veces hay ciertos en donde ya le levantan hasta el hombro, ¿no? Esta es una técnica, esto es muy importante en lo que son los cascos. Miren cuando es un accidente de moto. Se realiza siempre entre dos. Si no hay dos, pues preferimos seguir realizando nuestro monitoreo de signos vitales. Se realiza, por ejemplo, en esta parte. Miren, lo primero es, bueno, nuestros signos vitales. Los segundos, aflojar, tienen su broche, digamos, por así decirlo. Lo tercero es ir sacando hacia arriba. Una persona va a colocar la mano en la parte de acá, como que estabiliza cuello, cabeza, y la otra va a jalar con las dos manos, una a la derecha, otra a la izquierda, hacia arriba, despacio. Miren cómo va jalando, jalando, y la otra persona siempre se queda con su mano ahí, para que al final esta persona que ya saca el casco, coloque las dos manos a los costados, debajo de las orejas, y podamos colocar el collarín. Siempre así la inmovilización. ¿Ok? Ahora veamos nuestros casos prácticos, a ver qué me estaban comentando. Hola, hola, buenas noches. Ah, ya, este es de los exámenes. Sí, me estaban diciendo buenas noches, no sé, allá. Muy buenas noches. Pasarles en un lugar donde no podamos encontrar hielo o agua. Muy importante, ¿no? Si es un lugar donde no podemos encontrar, pues, pero ni agua siquiera, al menos agua del caño o agua de algún lugar donde podamos tener, pues, y podamos humedecer al menos un paño o algo y colocar rápidamente frío, y después otra vez remojarlo, y frío, y frío, y frío, y frío, para poder ayudar a desinflamar. Doctor, una fractura de cráneo, ¿en cuánto tiempo se puede apreciar los ojos de mapache? Los llamados ojos de mapache se suele aparecer después de lo que es la otorragia, es decir, el sangrado por la nariz o el sangrado por la oreja, que es la otorragia, ¿no? A ver, lo que es la parte de la equimosis retroauricular, es decir, el moretón debajo de las orejas y los ojos de mapache,
Sí, básicamente aparece a las horas a veces, ¿no? No aparece inmediatamente, pero han visto casos en los que nosotros encontramos en personas en el piso o algún familiar y justo ya se empieza a dar estos ojos de mapache o estos ojos moreteados que parece que le han golpeado. Ahí más o menos tenemos un índice de saber a qué hora fue la aparición, ¿no? Más o menos es un tiempo, son unas horas, ciertamente, ¿no? Es lo que se suele decir, junto con la equimosis o lo que es el moretón detrás de las orejas, no se olviden. ¿Qué más? Los ojos de mapache, bueno, ¿qué más me menciona acá? Ay, lo moví. Si hay posiblemente lesión interna de cabeza que debemos hacer o no hacer allá. Claro, es lo que les estaba mencionando, la inmovilización es lo principal. La inmovilización y vemos, ¿no? Estos llamados ojos de mapache para ver el tiempo transcurrido. Vemos si no tiene otro signo más, una pérdida de conciencia, si no hay sangrado, entonces no es tan grave, pero obviamente pues una fractura de cráneo, una fractura de cráneo, como dice acá, es necesario sí o sí llevarlo a un centro médico. Lo primero es la inmovilización cabeza-cuello, inmovilización cabeza-cuello sí o sí, y evaluación de nuestros signos vitales para ver si es necesaria una realización de RCP. Si de repente pues sí se golpeó la cabeza, pero no empieza a sangrar, como les mencioné, es lo más peligroso. ¿Ok? ¿Qué más? En caso que uno no cuente con alguna movilidad, ¿cómo debemos actuar? Como les mencioné rápidamente, pues entonces llamar. Como les dije, solamente son dos alternativas, o llamamos o vamos en una movilidad. Y si no tenemos movilidad, vamos a tener que caminar. Tipo Serún, cuando hacemos los médicos o enfermeras, o todo el personal de salud cuando vamos pues, a un sitio muy lejano, es movilizar hasta nosotros mismos, tres, cuatro personas y hacerla de de camilla, como lo habíamos visto en las imágenes anteriores, hacerlo de camilla y movilizarlo aunque sea hasta un centro de salud un poco más amplio, ¿no? Para que pueda ser resuelto. ¿Se saca a la víctima del vehículo o se saca el vehículo de la víctima atrapada? ¿Cómo así? A ver, si nosotros podemos sacar a la persona, a la víctima del vehículo, lo podemos sacar y tenemos los conocimientos de las maniobras, lo hacemos. Pero si no podemos, porque pues puede ser de que el vehículo esté muy aplastado, digamos, sea muy difícil, entonces obviamente debemos dejar el trabajo a los bomberos, que son los que se van a encargar para cortar todo lo que son los fierros, etcétera, y puedan ser ayudados. El movimiento entre barras rescatistas con los brazos podría ser un accidentado con lesiones internas también. Sí, también. Frente a un hueso que sale de su bola, que por lo general es un golpe fuerte, hay que reaccionar rápidamente de que este se enfríe. No, no, yo no recomiendo eso. No se recomienda tocar hueso o luxación, por eso es necesario llevarlo a un centro médico para ver, como les mencioné, esa fractura la podemos complicar a una más grave. ¿Ok? Para realizar una reducción, ¿cuánto tiempo se puede esperar por lo mucho? Por ejemplo, en muñeca. Como les mencioné, todo lo que son reducciones lo realizan los médicos o el personal de salud, no como socorristas. ¿Ok? Porque podemos lesionar algún órgano concomitante, algún órgano que esté acompañado, como ya les mencioné. Entonces, el primer ejemplo y el primer caso es, explica cómo vamos a distinguir un esguince de una luxación y de una fractura. Básicamente esos tres. Esguince, luxación y fractura. ¿Cómo podemos diferenciar estos tres casos? Lo principal y cómo vamos a actuar. ¿Qué es el esguince primero? A ver, ¿quién se acuerda? Ya, muy bien. Esto es una de ligaduras, correcto. El de tobillo nada más no, pero sí es la inflamación o la ruptura de un ligamento. ¿Ok? Eso es lo principal que tienen que saber. Ligamentos. Exacto, es la inflamación. Que se divide en tres, acuérdense. En lo que es grado 1, grado 2 y grado 3. Que en la tercera ya es la ruptura completa del ligamento, ¿verdad? Exacto, muy bien. ¿Y qué es una luxación?
Ya, muy bien. Cuando se separan las articulaciones, una lesión de las mismas articulaciones. Muy bien, muy bien. ¿Y la fractura? Muy bien, fisura o rotura de los huesos. Perfecto, cuando el hueso se rompe, que puede ir desde incompleto, que la fisura está completa, o cerrada o abierta, ¿verdad? ¿Cómo actuamos cuando tenemos un esguince de tobillo, por ejemplo? ¿Qué hacemos primero? Muy bien, identificar hielo en la zona. Muy bien, la compresa fría, correcto, correcto. Inmovilizar y llevarlo, acuérdense que tanto una luxación, una esguince o luxación, siempre llevarlo al centro de salud para una radiografía y descartar que se dé pues una fractura, porque a veces se suele dar tan pequeñita como una fisura, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo principal, ¿no? En el esguince, pues es el desgarro o la inflamación de los ligamentos, como habíamos dicho. La luxación es el desplazamiento de los huesos en una articulación, de la articulación básicamente, y la fractura, pues la rotura o grieta del hueso. Que lo primero que vamos a hacer a diferenciar es la inmovilización, aplicar lo que es el hielo y llevarlo o llamar a los servicios médicos. Por ejemplo, miren, acá tiene una compresa de hielo de gel, ¿no? Eso es principalmente. Solemos colocar una elevación, un lugar elevado, lo que es desde el guince, no se olviden, ¿ok? Pero muy bien, me han contestado. Perfecto. ¿Qué más? Acá tengo otro casito. A ver. Perfecto, Diana, muy bien. Exacto. Paciente de género femenino, 66 años. Una mujer de 66, una adulta mayor. Sufre una caída de su propia altura, es decir, se tropieza. El día tal, en su casa. Es traída por sus familiares sobre una sábana en una camioneta. Es distante, ¿no? Del consultorio, digamos, pero la trajeron en una sábana. Lo que yo logré rescatar de este caso, lo primero que les comunico, básicamente es la distancia, ¿no? Como les había dicho, muchas fracturas de las personas adultas mayores en especial son distantes, ¿no? Y llegan al centro de salud, digamos, no adecuadamente, es decir, no las socorren adecuadamente, porque imagínense traerle una sábana. Se da una, yo pienso que se dio una fractura cerrada, pero como lo trajeron en una sábana y no fue pues una superficie lisa, en una superficie dura, pues hizo de que se mueva, no inmovilizaron y produzca pues esta fractura expuesta, ya con sangrado y con herida, ¿verdad? Exacto, la fractura se desplaza, se complica. Entonces, básicamente es para ver, ¿no? Para hacer un análisis. ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, en este caso, estoy lejos y justamente veo cómo están realizando los primeros auxilios de esta señora. ¿Cómo intervengo? ¿Qué hago? Exacto, con movimientos en Perú. Calmarla correctamente. Esto es, muy bien, Guido. Inmovilización. Básico, es muy bien, todos los que me responden inmovilización. Correcto, eso es lo que una férula, ok, pero tengo un tronquito o formo con periódicos, con libros, con hojas, algo fuerte para poder brillar, como dice acá, exacto, para poder entablillar acá todo el miembro inferior y que poder llevarlo ahora sí al centro de salud. Se complicó. Y eso es solo las dos piernas, ¿no? Lo inmovilizamos con la otra pierna para que así pues, sea creativo, exacto, sea creativo en el momento. Y se han dado casos, ¿no? En el Perú en especial. Juntamos todas las hojas o los periódicos que tenemos ahí para formar algo duro y poder unirlo y formar una férula. Exacto. Exacto, muy bien. Y atar todo lo que es la parte de la pierna, ¿ok? Eso es lo principal, recuerden. Y en el centro de salud una radiografía, exacto, muy bien. Entonces, no se olviden de que en este caso, como hubo una herida, tenemos que taparla con una gasa. Bueno, en este caso de repente no tuvo, le pedimos pues una tela, una toalla limpia que tengan para poder colocar agua. No hay suero, no hay yodo povidona, no hay jabón, ok, humedézcala y deme otro seco para poder amarrar con otro trapo y lo inmovilizo y lo
y lo entablillo como me habían mencionado. Ajá, correcto, muy bien, perfecto. Otro casito que justamente lo coloqué porque de repente hay algunos que sí manejan o no moto, y que es muy importante, auto, perdón, es muy importante, ¿no? Entonces una víctima, digamos, literalmente joven, 46 años, un varón, que su padecimiento fue en septiembre, ¿no? Se estaba manejando su vehículo y al maniobrar, digamos, la velocidad, menor, perdón, la velocidad al dar una vuelta, se impacta, choca. El paciente o la persona reduce bajar la velocidad, viajaba solo, sí portaba el cinturón, posterior al impacto, recibió un golpe, digamos, directo en la cabeza e indirecto en la zona cervical, porque fue, ¿se acuerdan lo que le mencioné, el latigazo? Es decir, la cabeza hacia adelante, hacia atrás. Se viene hacia adelante, flexiona y después hacia atrás. ¿Ok? Y lentamente, pues la persona dice que pierde la conciencia, pérdida de la conciencia alerta por un tiempo corto, ¿no? Y no recuerda nada, es decir, pierde la memoria, eso, sin recordar los sucesos posteriores. Obviamente alguien que se dio cuenta rápidamente comunica y luego es trasladado a un hospital. En el momento, pues la persona dice, se despierta y dice, no pasó nada, me duele un poquito el cuello, pero no, ¿qué pasa? De que después de un tiempo esta persona dijo, no me pasó nada, simplemente fue un golpe, como estuve con el cinturón, no tengo nada. Pasó unos meses y miren lo que pasó realmente, y tuvo realmente una fractura, una lesión cervical, y que tuvo, miren, que colocarse los tornillos y la placa para poder estabilizarlo, porque lamentablemente, pues en el momento encima viajaba solo, sí, con cinturón, pero por más que sea leve, y esto, por eso es que puse este ejemplo, hay que ir a un centro de salud, hay que ir rápidamente y no decir, no, digamos que me ese accidente, no hacerlo. Sí me accidenté, como dice acá, ok, utilicé mi cinturón de seguridad, pero me siento bien, dijo ahora, ¿no? Me siento bien, así que no tengo nada, yo veo bien, no me acuerdo del accidente porque me asusté, pero ojo, después vienen las consecuencias como vi por acá, ¿no? Exacto, entonces es necesario sí o sí hacerse el chequeo. Miren, acá le sacaron después y tuvo las consecuencias que lamentablemente pues se dio la estabilización de la fractura, ¿no? Y esta lesión es muy repetida, he visto, muy repetida. Exacto, las radiografías son muy importantes, ¿ok? Bueno, no sé si hay alguna otra duda. En el momento debieron sacarle, exactamente, pero a veces pues llegan, recordemos que hay diferentes niveles en los centros de salud, ¿no? Acá en Perú en especial, pues de los más bajos, que son las postas, o digamos de que no se cuenta con radiografía. Entonces rápidamente llevarlo mejor a un centro de salud de un nivel más alto para que puedan sacarle todos sus exámenes. Exacto. Bueno, creo que por ahora eso sería todo para poder continuar. Ya creo que no hay 13 ya. Miren, no sé, alguna otra duda, algún otro casito. La próxima clase, no se olviden, vemos lo que es quemaduras, vemos lo que son, también nos toca ver convulsiones, lo que son hipotimias, alteraciones de conciencia y otros casitos más que vamos a ver de todo en general, ¿no? Ah, me estaba olvidando, esperen, aprovechando que quizás todavía no sale, voy a compartirles algo acá. Espérenme, esto. Miren ese tipo de vendaje. Miren ese vendaje. Mira, se le coloca encima de la otra con una distancia. Nunca encima. No cortar la circulación. Miren. Y siempre el tobillo en 90 grados. Miren cómo está. Este caso de 15, ¿no? Miren cómo está. Justamente acá, rota y pone hacia acá. Una y encima del otro. Acá no tan fuerte
una adecuada circulación, y luego bajo, una vuelta nada más, y luego bajo, miren, el llamado 8 le llamamos este vendaje, porque es, miren cómo es, va a girar de acá, rota otra vez, baja, pero con una diferencia, como dice, cruza, por eso es el llamado 8, y lo terminamos. Ese es el llamado 8, ¿no? En caso del vendaje de un esguince, por ejemplo, ¿no? A ver, me están haciendo acá doctor, una consulta. Tengo una niña de 11 años, le duele mucho su cuello y siempre le suena y le causa dolor. ¿Esto a qué se debe? El sonar, pues, es por la posición, la mala postura que deben tener a veces los niños al sentarse en el escritorio o en sus citas, ¿no? Del colegio o en la misma casa, hay que ver la postura adecuada, o a veces de repente está con el celular o algo que está con la cabeza hacia abajo, porque es la llamada enfermedad nueva, ¿no? La enfermedad, pues, del dolor de cuello que se da en todos por estar con el celular ahí mirando, entonces posiblemente por eso también. El sonar, pues, es una misma contractura muscular que se está dando, entonces hay que primero, en ella te recomiendo colocarle hielo, ¿ok? Hielito, una compresa, 15 a 20 minutos, hacerle un masaje suave con tus deditos, con los dedos pulgares en forma circular, desde arriba hacia abajo, levemente, para poder ayudar a, a disminuir esa inflamación del músculo, de toda esa zona que está bien tensionada, me imagino. Y mejora la postura. Hay que decirle, ¿no? Mira, tienes que sentarte así, que te cansa estar sentada todo el tiempo, sí, en el colegio, en especial, ¿no? Entonces me estiro, hago mis ejercicios, me estiro para poder ayudar a mejorar esa postura. Dice, perdón, conocí a una señora que se había caído, al parecer tuvo una luxación, pero en el hospital le dijeron que debía operarse, por ello no quiso hacerlo porque tenía miedo de estar inmovilizado por ese tipo de enfermedad, no podía mover el brazo izquierdo, pero en el tiempo haciendo terapia de ejercicio llegó a recuperar su movimiento, su totalidad. Sí se dan casos, ¿no? Si le dijeron operación, posiblemente era fractura o qué habrá sido, pues luxación o fisura. Bueno, las fisuras no se operan, las luxaciones, si hay compromiso de algún órgano pues adyacente, ¿no? Entonces es bien raro. Sí, se suele inmovilizar y después hacer las terapias físicas, porque como les repito, la inmovilización es para disminuir las complicaciones o lesiones de los órganos que se den adyacentes, ¿ok? Pero sí, la terapia física es muy importante, por eso les di algunos tips, por ejemplo, en la fascitis, ¿no? Doctora, sacarse los conocidos conejos en el cuello y manos, que algunas consecuencias tienen con el tiempo, en los dedos en especial o en las manos, la llamada pues artrosis, ¿no? Dolores articulares, porque estamos desgastando nuestro líquido sinovial. En el cuello, pues hay que saber hacerlo, la verdad, y los quiroprácticos o las personas que se dedican a la terapia física y rehabilitación es los que realmente pues deben hacerlo. Y la columna sí, algunos lo hacen también, sí he escuchado, pero de ahí, como les mencioné, la columna tiene una flexibilidad, tiene una zona, entonces debemos saber cómo realizarlo, porque parece que tenía un hombro ligeramente más arriba que el otro, ya, entonces sí era una luxación. En ese caso, pues, yo siempre les digo, hay que pedir unas 2 o 3 opiniones médicas siempre para poder dar una solución. Recordemos que la medicina no es exacta, ¿no? La medicina, pues, se va actualizando, una y dos, uno actúa de acuerdo aparte de los conocimientos, a la experiencia. Entonces, siempre es bueno tener una y otra respuesta, ¿no? Yo siempre lo recomiendo así de manera general. Yo sufro de lumbalgia, de dolor, no me desespero más que llevo terapia física. Ojo, y se ha hecho, en este caso, Natividad, tu resonancia magnética sería muy importante tener de área lumbar para saber que no hay una hernia y con ello ya saber qué tipo de terapia física debes realizar. ¿Es bueno cuando hay una fractura? ¿Es bueno cuando hay una fractura? ¿Es bueno ir al huesero? No, nunca lo recomiendo. Muchas consecuencias se dan. Exacto, la medicina de aprendizaje continuo. Y es lo bonito, ¿no? Siempre hay cosas mucho más interactivas que ver en medicina. Bueno, ahora sí, con esto yo creo que ya terminamos. Quería justamente enseñarles ese videíto para tener en cuenta. Les voy a mandar el link,
ya, para ver lo que son los vendajes. Pareció interesante y lo puedan ver. Bueno, conmigo es todo, creo por ahora, creo que les van a dar las demás indicaciones, ¿no? Indicaciones sobre su examen, no salgan o están atentos en su grupo de WhatsApp y están atentos también para su, su certificación, ¿no? Que creo que les explican después. El examen yo creo que está relativamente fácil, lo hemos visto y yo les he hecho el repaso de esas cositas para que lo tengan en cuenta, no se olviden, ¿ok? Muchísimas gracias, entonces los dejo con la señorita Ditec para que continúen con lo que tienen que enseñarles o tienen que compartirles. Muy buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches, estimados. Discúlpenme, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ok, muchas gracias. Doctora, discúlpeme si es que recién acabo de terminar con la sesión. Agradecerle por esta clase. Yo no le había escuchado, discúlpeme por motivo de que les había mencionado al inicio de clase a los participantes de que se me había cruzado con el horario. Entonces creí que recién estábamos terminando la sesión. Discúlpenme, estimados, por ello el día de hoy se me cruzó un horario. Recién ha terminado la sesión, a ver si me confirman. Ok, muchas gracias, doctora. No se vayan para darle las indicaciones del examen, por favor. Voy a compartir pantalla. Ok, muchas gracias. Discúlpeme, yo creí que me estaban esperando mucho tiempo. Discúlpeme, voy a dejar de compartir para mañana enviarles la grabación.